Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Los saludos desde el hermoso estado de Iowa. Estoy aquí para hablarles de un pecado que casi todos cometemos en la vida. Alguna vez, ahorita pues con mi esposa, gracias a Dios, yo que me acuerdo no tenemos deudas. Pero es el pecado de la deuda, es el que pone mucho estrés a las personas. Y nos endeudamos por diferentes razones. Y en la Biblia nos amonesta y nos dice claramente que no debamos a nadie. En la Biblia, en Mateo 22:39 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Bueno, principalmente ahí nos da un mandamiento que no debamos a nadie. Y nosotros hacemos lo contrario más del tiempo. Y con mi esposa es muy buena para administrar. Y ella me ha ayudado con las finanzas para no estar endeudados. Hay hombres que se endeudan mucho, hay mujeres también gastadoras, pero hay hombres que administran bien y hay hombres que no. Entonces, gracias a Dios que hasta ahorita yo que me acuerdo no tenemos deudas. Eh, pero la deuda trae mucha maldición y mucho estrés. Y Dios nos dijo que no la agarramos esa maldición, que no, dice, no debáis a nadie, quiere decir que no pidamos. Dios no quiere que nos metamos en problemas. Yo no soy uno de los predicadores de la prosperidad, pero solo de la prosperidad falsa, de los falsos predicadores de la prosperidad, pero sí creo que lo que Dios nos dio podemos multiplicarlo honestamente. Un negocio honesto, vendiendo eh, vendiendo cosas o si, a un precio justo o de diferentes maneras, pero Dios nos dijo que no debiéramos a nadie. Por ahí yo conocí un lobo rapaz que se metió, se hizo pasar por pastor y anduvo pidiendo prestado a todo el mundo y nunca les pagó. Nomás dijo, perdónemelo hermano, perdónemelo, usted que es cristiano, si no me los perdona el dinero, lo que le debo, usted no es cristiano, Dios no lo va a perdonar. Torció la Biblia para no pagar. Y nosotros los verdaderos cristianos no debemos de hacer eso. Podemos evitar la pobreza, la pobreza material. eh, es una de las causas por las cuales a muchas de las veces estamos pobres, porque no sabemos, tenemos una mala administración. Si obedeciéramos ese mandamiento que da el Señor en Mateo 22:39, no debáis a nadie nada. O sea que nosotros lo que tenemos deberíamos de saberlo multiplicar. Como si ustedes han leído alguna vez la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. eh, Les voy a leer un poquito de la palabra de los talentos en Mateo 25:14-30. Lucas 19:12-28. Y en estas partes de la Biblia nos habla dice, en este artículo traducido al español por un equipo, dice,
Dice, por tanto, estar alerta porque no sabéis el día ni la hora, porque es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a ellos. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego continuó su viaje. ¿Ve? A nosotros nos dio bienes materiales, nos dio bienes materiales y para reproducirlos, y talentos intelectuales, ya sean sobrenaturales o intelectuales, como carpintería, todo. En aquellos tiempos, cuando está hablando de él, está hablando de dinero. El talento, así le decían al dinero en aquel tiempo. Entonces, estos hombres, el Señor, si se fijan bien, el Señor no le dijo, vayan y multiplíquenlos. Pero si estudiamos bien esa historia, el Señor esperaba que los multiplicáramos. Y Dios ahora espera que multipliquemos los talentos. Cantos, el talento de canto, o el dinero también, porque no es malo hacer negocio, honestamente y justamente. Principalmente si de ese dinero de las ganancias vamos a ayudar a los pobres de nuestra iglesia, a los pobres de nuestra comunidad, a nuestros padres y madres. Los pobres de nuestra iglesia deben de ser primero. Bueno, después de Dios, pero cuando uno ayuda al pobre, presta uno a Dios, presta uno dinero a Dios. En estos préstamos, muchos de los pagos de los préstamos vamos a agarrar hasta con intereses. Porque, bueno, leí una parte de la Biblia, en Proverbios 19:17, yo tengo yo tengo la Biblia Reina Valera 1960, dice, presta a Jehová, perdón, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién se lo va a pagar? Dios nos lo va a pagar. Él con sanidad, con bienestar, con salud, Dios nos lo paga. No lo va a pagar. Eso a veces no se mira no se mira como dijera con dinero. A veces sí nos devuelve con dinero, pero Dios no lo va a pagar, y eso no hacen los materialistas. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Ahí vamos a hacer muchas riquezas al darle al pobre, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Estamos prestando. Estamos al darle al pobre. Si nosotros tenemos un negocio y damos al pobre, comenzando con los de nuestra iglesia, los de nuestro barrio, los vecinos, no mandándose los evangelistas que no sabemos ni quiénes serán, ladrones, tanto evangelista ladrón que anda, pastores ladrones. No, vamos a ayudar al hambriento, al sediento, y vamos a prestar a Jehová. Contrasta con los prestamistas banqueros que prestan al que tiene. Si no tienes, no te prestan. Esos son los prestamistas del mundo. Pero nosotros vamos a hacer riquezas en el cielo. ¿Cómo? Prestándole a Jehová. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17 y 9. Eso lo repito porque los negociantes de este mundo no negocian como nosotros. Nosotros estamos, nuestro tesoro principalmente está a ahorrar con Jehová, ahorrar en el cielo.
Eh, po- por eso el Señor Jesús dijo, no os hagáis tesoros en el cielo, porque no es nuestro negocio, no os hagáis negocios, perdón, no nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y la orín, donde hay ladrones, minan y hurtan. Por ahí dice más o menos, no me acuerdo bien cómo dice el versículo, mi esposa me está ayudando, pero dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. Por esa razón, entonces cuando nosotros prestamos a Jehová, pero a Jehová presta el que da al pobre. Nosotros, los negociantes falsos, esos de la prosperidad material, no hacen eso, porque no son siervos de Dios, son siervos de Satanás, materialistas. Y nosotros los negociantes de Dios, pues prestamos a Jehová, prestamos al darle al pobre de nuestra iglesia, que se congrega principalmente en nuestra iglesia, porque es inconcebible que las iglesias andan mandándole dinero allá a los lobos rapaces, a evangelistas y no dan de comer al hambriento de su iglesia. Hay mucha gente pobre ahí en la iglesia que no tiene ni para comer y que ayudan mucho en la iglesia y los hermanos que tienen se lo mandan el dinero ahí a los evangelistas. Más del tiempo son lobos rapaces. Gilla habla, no creo que sí, sí creo que es de Dios y que es que fue un hombre de Dios y sigue siendo. Ahora su alma allá está con el Señor, pero primero debemos de ayudar a prestar a Jehová, ayudando al pobre de la iglesia de nosotros. Hay que ir a visitarlos a los pobres para, si tenemos, mayormente si los vamos a visitar cuando vamos a visitar a los que tienen, no, vamos a visitar a los que no tienen, mayormente si tenemos dinero, a ver qué necesita. Y ahí al darle a ellos, le vamos a prestar a Jehová. Esa es la manera de negociar de los negociantes de Dios. Porque vamos a prestarle a Jehová y Dios nos lo va a pagar, sea en la tierra o en el cielo, pero Él no lo va a pagar. No somos iguales a los prestamistas, banqueros de este mundo, materialistas. Y así hacemos tesoros en el cielo. Y como les digo, la pobreza viene por muchas razones, pero Dios quiere que multipliquemos esas riquezas riquezas materiales que Dios nos da para ayudar al pobre, para comprar Biblias, para pagar los biles de la iglesia, no para mandárselos a esos habladores, manipuladores que los manipulan para que ustedes les suelten el dinero a ellos y violen y no ayuden al prójimo, al pobre, al hambriento de la iglesia, de su pueblo, de su ciudad. Nuestra obligación es ayudar primero a los de nuestra casa o al papá, a la abuelita, pero a los de la iglesia, de donde nos congregamos, porque yo ya estoy cansado de que muchos hermanos de otras iglesias me andan pidiendo a mí. Pues mi obligación no es ayudarles a ellos, mi obligación es ayudar más a los pobres de mi iglesia, a mi padre, a mi madre, a todos los pobres de mi familia. Si están más pobres que yo, les doy de lo poquito que tengo, de la mitad, un poco de lo que yo tengo, pero no andarle dando a otros hermanos de otra iglesia. Ya si sobra, pues entonces sí se les da a los de otra iglesia. Pero la responsabilidad es de ayudar a los hermanos de la iglesia donde nos congregamos, no de otras congregaciones. Bueno, seguimos y estamos pobres por diferentes razones, pero Dios espera que multipliquemos nuestras cosas materiales. Y en la parábola de los talentos lo mira bien, que ahí en la parábola de los talentos le repartió los talentos. Lo voy a leer de nuevo en Lucas 25, 14 y 30. No sé cuál les voy a leer ahorita, pero está ahí en ese, dice, en el 13, por tanto estar alerta, porque no sabéis el día ni la hora. El 14, porque es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a ellos.
En el 15, en el verso 15 dice, a unos les dio 5 talentos y a otros 2. Y a otro, a uno, a cada uno, a otro 1. Y a cada uno según su capacidad. Luego continuó su viaje. Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Y dice en el 13, por tanto, estar alerta, porque no sabéis el día ni la hora, porque es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a ellos. Bueno, ya resumimos que a cada uno nos dio un talento y dinero o fuerzas para trabajar y ganar el dinero. Pero si miramos en esta parábola, los que ya se saben esa historia, el último enterró su talento, no lo multiplicó. Como nosotros que nos gastamos ese dinero que Dios nos da las fuerzas para ganar dinero, cosas que tenemos y no los multiplicamos, sino que nos los gastamos nomás en nuestro yo, o nos endeudamos y ya somos siervos de los que nos piden prestada, a pagar intereses, a pagar unas deudonas tan grandes que ya no tienen a veces ni para darse sus gustos uno propio, ni para alimentar el yo, menos para ayudar a los pobres y al hambriento. ¿Ve? El pecado del que yo le estaba hablando, el pecado es ese, porque el pecado es desobedecer lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que no debas nada a nadie. Y nosotros nos endeudamos si debemos a todo el mundo. Yo ahorita, como les dije, gracias a Dios que ese pecado ya, pues yo que me acuerde no le debo a nadie. Deudas, yo duermo a gusto por eso de las deudas. Muchos hermanos no duermen a gusto por las consecuencias del pecado y se hunden más en la deuda. El Estados Unidos se está hundiendo en la deuda por ese pecado, que están pidiendo mucho prestado. ¿Ve? Y muchos de lo que dan es de la deuda. Yo yo mejor pago la deuda para no estar en este pecado y Dios me va a prosperar más. Bueno, hay otra razón por la que estamos pobres. Materialmente, pues también espiritualmente nos dormemos. Miren, dicen, aquí les voy a leer Proverbios 6:9. Nos da un ejemplo en Proverbios 6:9. Dice la Santa Biblia: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? En otra que explica más, dice, habla y el título tiene advertencia al fiador y al perezoso. ¿Ve? El fiador prepara en el verano su alimento, recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, oh perezoso. Y más adelante dice, así vendrá tu necesidad como caminante. No está hablando de una persona enferma, no está hablando de una persona que tiene diferentes enfermedades, que no puede trabajar. Está hablando de unas personas que pueden trabajar, pueden hacer algo. Yo miré a un hombre que no tiene manos ni pies y él trabaja y ahorita él es millonario. Entonces, a veces ponemos muchas cosas, podemos hacer algo para ayudar a los demás y no tener necesidad. Pero dice en la Biblia, yo leí que dice, así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Ve? La Biblia, en otra parte de la Biblia yo leí que dice que el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces,
Claro que nuestro negocio no es como como los banqueros, que nada más le presta al que tiene. Nuestro negocio con Dios es que tenemos que multiplicar lo que Él dice. Muchas veces no, yo conozco muchas personas que ellos prestan a Jehová, prestan a Dios, ayudan a mucho a gente, le da de comer al hambriento, le da de beber al sediento, los viste, tú fui forastero, me alojaste, aloja, y así, ahí está invirtiendo, está prestando a Dios. Y está teniendo tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo, muy poca gente lo entiende que esa persona está haciendo tesoros en el cielo. Esos tesoros aquí no son aquí en la tierra. Pero pues yo he visto, como dice Gálatas 6:7, lo que el hombre siembra es, no os engañéis, Dios no se deja burlar, lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Yo he visto muchos narcos que ayudan a mucha gente con dinero mal habido, pero la gente los quiere mucho porque les ayudan más que ni el gobierno. Entonces, lo que siembran eso cosecha. No es que la salvación no viene por horas para que nadie se gloríe, pero las obras, lo que siembra uno, eso cosecha. Y nosotros vamos a sembrar, esperamos la cosechar allá en el cielo. Dios nuestro tesoro más que nada es el del cielo, más que el materialismo. Pero si hacemos negocio justo y no damos sueño a nuestra vida espiritual, porque hay sueño espiritual y hay sueño físico, pereza espiritual y pereza física. Hay muchos que están muertos y trabajan materialmente, físicamente y hacen sus negocios, pero espiritualmente están muertos. Yo conocí un pastor que se la pasaba trabajando overtime, allá a tiempo extra, que les pagan tiempo y medio, pero todas esas personas que son personas dormidas espiritualmente, muertas, se van muriendo y se van muriendo, y ya se mueren, que les importa nada más hacer negocios materiales, así como los banqueros. Y eso no es de una persona espiritualmente despierta. Una persona espiritualmente despierta dice, yo voy a buscar un lugar cerca donde congregarme, yo voy a buscar un carro que me lleve a la iglesia, un auto que me lleve a la iglesia, voy a buscar la manera de congregarme. Y aunque cueste dinero, pero yo necesito congregarme, yo necesito, más si es pastor, yo necesito hacer tesoros en el cielo. Eh, si vende productos, como yo y mi esposa nos dedicamos a hacer un negocio de darle salud natural a las personas, vendemos productos naturales, pero a la vez a darle buenos productos de la naturaleza que Dios hizo, lo más cercano a la naturaleza, que tengan salud, y nosotros ganamos un poquito de dinero y ahí sacamos para dar nuestras ofrendas, le ayudamos al prójimo de diferentes maneras y sacamos un dinerito pues para dar a la ofrenda a la iglesia o ayudar a otras personas en algo y sobrevivir nosotros, pero así hacemos nosotros los tesoros en el cielo. Nosotros no nos preocupamos de revender a lo doble del producto como lo hace mucha gente materialista. Entonces a veces estamos pobres. La mayoría de las personas estamos pobres porque desobedecemos, por la deuda, como le digo, la deuda, a montones de gentes que no pueden dormir porque no pueden pagar la deuda. Ay, Señor, ayúdame a pagar, dame trabajo para pagar mi deuda. Bueno, mejor dijeran, ayúdame también esas personas, ayúdame para no volverme a endeudar, no volverte a desobedecer, porque se siguen endeudando y sacar en pagos y crédito, tarjetas de crédito, y siguen pecando. Entonces se van multiplicando los pecados y a las últimas no tienen dinero para ayudar al prójimo o la ofrenda, y si ayudan al prójimo es de pura deuda. Y la Biblia dice pues ahí
dice que no debas a nadie, dice Dios que no debas nada a nadie. Porque en la Biblia también habla de que el que pide prestado es siervo del que presta. Y, y aunque seas muy activo, muy trabajador y todo, pero pues ya no hay... Yo conocí un pastor que también se echó una gran deuda y ya no hallaba cómo pagar, no encontraba cómo pagarle. Era muy bueno, pero no sé cómo se enganchó bien fuerte con dos o tres casas y no encontraba cómo pagar la deuda y tuvo que dejar la iglesia. Se la dejó a su hermana y entonces no cumplió ahí con Dios, porque si Dios le dio una iglesia no es para que se meta en el materialismo ni para desobedecerlo. Él ni siquiera una deuda pequeñita, desobedecí poquito. No, una deudona de tres casas, como no sé, recuerdo si eran dos o tres casas. Entonces ahí se mira el negocio. Cuando hacemos negocios desobediendo a Dios, lo que nos espera es ser siervos de los que nos prestan. Y pues ahí viene más el estrés. Nosotros mismos nos metemos en el estrés, como el Lázaro y el rico. Hay veces que uno es pobre, como Lázaro era pobre materialmente, pero si leen la parábola de Lázaro el rico, que el rico hizo sus negocios, todo acá en la tierra. El rico se murieron el mismo día y el rico amaneció en el infierno, porque sus negocios todo eran materiales y al parecer rico, al parecer Lázaro, el pobre, el mendigo, tenía sus tesoros en el cielo, pero delante de los materialistas él no servía para nada o como que era pobre. Y abrió los ojos en el seno de Abraham. Y el rico abrió los ojos en el infierno. Bueno, entonces allí le pregunta a Abraham y, y allí le da a Abraham una explicación de que tú recibiste todas tus bendiciones en la tierra y Lázaro las maldiciones. Entonces, Lázaro no dudo que haya hecho, según la historia, él hizo sus riquezas en el cielo, pero a la hora de que lo ayudaron, nadie lo ayudó materialmente, pero Dios le pagó ahí en el cielo. Así también nosotros, nadie nos agradece nada. Y no progresamos materialmente a veces al dar al prójimo, al prestarle, a darle a alguien que no nos puede pagar o que no nos va a poder pagar. Sabemos que lo más posible es que nunca nos paguen y nunca va a tener para pagarnos a un mendigo. Pero sabemos que podemos abrir un día de estos los ojos allá con el Señor, porque tenemos nuestros tesoros allá en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, la pobreza, más del tiempo estamos pobres porque, si no es porque nos endeudamos, porque no multiplicamos lo que Dios nos da, lo poquito que Dios nos da. Se cuenta la historia de un hombre que era dueño de una hacienda, le decían la hacienda del huevo. Entonces le preguntan a este hombre que cómo se hizo de esa hacienda. Entonces, según la historia, más o menos, lo que yo recuerdo que ellos contaron es que este hombre les decía que alguien le regaló un huevo y el huevo se lo dio a una pariente que tenía una gallina echada y para que tenía una gallina echada con muchos huevos y esa gallina estaba empollando los huevitos. Entonces este huevo se lo dio para que lo empollara, y entonces la pariente lo puso abajo con su gallina con los demás huevos de ella. Entonces de allí salió un pollito. Cuando salió el pollito, después ya que está grandecito, se lo dio al dueño de la hacienda, que todavía no era la hacienda, todavía no se hacía dueño de la hacienda. Entonces de ese pollito lo hizo crecer la persona, el que fue después dueño de la hacienda, y la alimentó de pasto
pasto, que pues no cuesta nada, y de ahí se fue multiplicando, la gallina puso huevos y empezó a vender huevos y ya de los huevos se empolló más, salieron más pollitos y así se fue multiplicando, los fue multiplicando. Entonces, de los de ya tenía gallineros, de ahí sacó, vendía los huevos y sacaba para comprar más cosas, más, y después vendió los gallineros y compró vacas, empezó a comprar vacas y vendió las vacas, fue alimentando, las cuidó y trabajó duro, entonces fue reproduciendo todo. Y llegó día que se hizo un gran negociante, pero todo comenzó por multiplicar los bienes que Dios le dio. Un huevo, un solo huevo. Él pensó con su cerebro. Y así deberíamos de hacer nosotros. Debemos de buscar maneras, porque Dios nos dice que no sabemos, la Biblia dice que no sabemos cuándo el Señor va a venir. Entonces tenemos que entregarle cuentas, vamos a entregarle cuentas de lo material que nos da, y bienes materiales, y no nada más de los bienes materiales, sino de los espirituales. Porque leí otra parte de la Biblia, dice que al que tiene se le dará más, y al que tiene se le quitará lo que tiene, y al que tiene al que ve mi Dios, mira que lo multiplica, pues le va a dar más. No recuerdo ahorita la cita, pero la Biblia dice que observemos a las hormigas, dice en el 8, en el Proverbio 6, desde el 8 hasta el 9, dice: prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha. Prepara en el verano su alimento. El verano es el tiempo bueno, cuando hay mucho trabajo, todo que tenemos, ¿ve? Y recoge la cosecha, su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Cuando te levantarás de tu sueño. Estamos acostados espiritualmente, no multiplicamos los talentos, y por eso cuando el pastor nos llama a predicar, usted puede dirigirle la alabanza. Ay, no estoy preparado. Ay, yo no sé cómo. Hay montones de excusas que ponemos porque no estamos preparados. Estamos medio sueñolientos. Debemos de estarnos preparando todos los días por si hay uno que se está muriendo, llevar el mensaje de ya estar preparados. No sabemos cuándo nos vamos a encontrar con alguien así, o en la iglesia que nos ponen a hacer algo y estamos dormidos espiritualmente. Si viene el diablo y nos pone cosas ahí y no estamos preparados, entonces estamos dormidos, nos estamos durmiendo espiritualmente. Que ya ni a la iglesia queremos ir, o no queremos estudiar la Biblia, o no queremos orar, o que ya hasta nos empiezan hasta enfadar leer la Biblia. Estamos muriéndonos espiritualmente. Entonces, ¿cómo vamos a prosperar? ¿Cómo vamos a ganar tesoros en el cielo así? Y yo he oído muchos predicadores del materialistas que tienen ganancias materiales, pero se van de viaje, no se fueron a ganar almas, a predicar el evangelio, se fueron viajes que a Cancún, que a Israel, bueno, se lo gastan en su propio, lo que Dios les concede, riquezas injustas, no oigo que dice, hicieron con las ganancias, hicieron una iglesia, o hicieron unas grandes cruzadas. No, que andan allá en las piscinas de las más caras, en hoteles de los más caros, que hoteles de 5 estrellas, pero nunca dicen, pues alimentaron a 5 huérfanos, a ayudas. No se oye casi eso. No más que los cruceros, no sé a dónde y a dónde. Cruceros al infierno, yo creo que es lo que vamos a obtener si seguimos de esa manera. Como el rico que comía y bebía, y cuando se murió abrió sus ojos en el infierno. Y ese era uno de Dios, era del pueblo de Dios, o sea, aparentemente, porque le dice padre a Abraham, o sea, y el otro era Lázaro, eran hermanos,
hermanos, no dudo que eran hermanos así en la fe, del pueblo de Dios, en el pueblo antiguo, como ahorita. Pues hay muchos cristianos que sí, andan allá, que me mandan allá, que fui a tal parte y todo, pero yo no miro que me manden un video, mira, pues yo fui a tal parte y prediqué y se salvaron almas, oré por los enfermos y Dios hizo el milagro y así como el hermano Gigi Ávila. Y los que predican, muchos de los que predican nada más el materialismo. Que sus pactos, que hagan su pacto con Dios nomás, predicando van para sacarle el dinero a las gentes o tienen sus propiedades y por no gastar sus propiedades andan sacándole dinero a las iglesias, moviéndole los sentimientos a los hermanitos de las iglesias para que suelten su dinerito y comprarse sus carritos del año o hacerse de más propiedades. Eso no es de Dios. Lo de Dios es prestar a Jehová, dando al pobre, dándole de comer dándole de comer al que de veras necesita, ayudándole a buscar trabajo al que no tiene trabajo. Allí vamos a darle a ellos, pero estamos prestando a Jehová, como dice el versículo. Pero bueno, los perezosos espirituales hacen eso, se van por el materialismo. Materia, no piensan en componer la iglesia, no piensan en usar su dinero para componer la iglesia, para pagar los biles de la iglesia, no piensan nomás piensan en ellos y yo salir adelante y no piensan en invertir en Dios. El negocio que Dios nos llamó fue invertir en lo de Dios. En ayudar al prójimo, ahí es una buena inversión. Conforme a lo de la Biblia, cuando le da de comer al que de veras necesita comida, ahí estamos invirtiendo, haciendo tesoros en el cielo. Le damos alojamiento al que no tiene dónde vivir, que de veras no necesita, perdón, que de veras en verdad necesita. No de esos vividores que no quieren por no pagar un hotel, se van a vivir con los hermanos, pero tienen dinero con qué pagar un hotel no, de esos no, porque hay muchos vividores. En los tiempos de Pablo exhortó, dijo que el que no trabaje, que no coma, pero es que había muchos vividores de esos que por no pagar un hotel o por no rentar un apartamento se van a vivir con los hermanos y su dinerito en el banco. No, esos no, a esos y les cae mal lo que les digo, pero yo hago de cualquier otra cosa, pero yo busco siempre más del tiempo la manera de ayudar al que de veras no tiene. Si es que puedo, si está en mi poder, ayudarlos. Pero primeramente debe de ser a los de la familia de la fe, a los de nuestra iglesia, a los de nuestra ciudad, y después nuestra familia carnal, o sea, nuestros padres si podemos. Y si no tenemos mucho, pues de lo poquito que tengamos, pero no ser egoístas, ni más si tenemos. En la Biblia yo miro muchos ricos, varios discípulos ricos de seguidores del Señor Jesús. Y no es pecado ser rico, el pecado es amar las riquezas más que a Dios. Entonces, si tenemos riquezas, si tenemos muchas riquezas materiales, podemos, como propiedades, vamos a usarla para la honra y gloria de Dios, a hacer cultos, a ayudar a los pobres, a ayudar a los huérfanos, a las viudas. Y nosotros cuando podemos con mi esposa, hacemos lo más que podemos, alojar a los hermanos que de veras lo necesitan. Pero no nos dejemos engañar. Y debemos de estar conscientes de cuando estamos dormidos, como dice, aquí está una advertencia, volviendo a Proverbios 6:9 y desde el 8, preparen el verano su alimento y recogen la cosecha su sustento. Vamos a cosechar, vamos a preparar, vamos a recoger lo que sembramos. El hombre rico que amaneció en el infierno, despertó en el infierno cuando se murió,
cosechó lo que sembró aquí en la tierra. Él casi puro materialismo y santidad, nada. Pero rico hizo los dos. Lázaro, el mendigo, hizo lo contrario. ¿Cómo sabemos? Porque ahí lo miramos en la parábola del rico y Lázaro. Pero volviendo a por qué estamos pobres. Bueno, hay dos clases de pobreza. La espiritual, y hay dos clases de sueños. El espiritual y el del cuerpo físico. Dormidos espiritualmente, ricos espiritualmente, materialmente, ricos espiritualmente. La riqueza material para el reino de Dios espiritualmente se consigue ayudando al pobre, dándole de comer al hambriento, dándole de beber al sediento, haciendo la voluntad de Dios, de muchas maneras, haciendo nuestra parte como cuerpo de Dios, porque todos somos unos solos en Cristo. Podemos ser uña, podemos ser manos, no sé qué sea usted. Unos somos bocas, maestros de la escuela dominical, pero cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Pero ya cuando estamos dormidos, no, pues nos descuidamos y no practicamos. Los atletas, aunque sean famosos, tienen que practicar para seguir en victoria. Entonces nosotros hay que echarle filo a las espadas. Y no vamos a ir a pelear así sin filo, pues las peleas se hace un poco chata la espada y nosotros vamos a pelear la buena batalla espiritual. ¿Y cómo vamos a pelear la batalla espiritual? Allí Dios nos dice que nos preparemos en el verano. O sea, cuando Dios nos da las cosas, y hay que prepararlas bien para cuando venga, vamos a ir a la guerra. ¿Y cuál es la guerra? Cuando el diablo venga y que saquemos algo, que nos endeudemos. Entonces tenemos la espada que nos dice que no. Acordarnos del mandamiento de Dios. No debas nada a nadie. No. Mejor me conformo con lo que tengo y a ver, Dios va a proveer de alguna manera, pero no me voy a endeudar porque esa es desobediencia a Dios, endeudarme. Y si lo hago, pues voy a tener la consecuencia, como les digo, mucho estrés y todo, que después no encuentro cómo pagar. Y aparte voy a ser siervo. Le dice la Biblia que el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces voy a ser siervo, la consecuencia. Entonces en vez de ir multiplicando lo material, voy a ir para atrás como el cangrejo. Me voy a ir endeudando. No, ni los que no, los que no son cristianos utilizan como les digo, esa regla. Muchos ellos saben que pides prestado, que presta a alguien y va a sacar ganancias. Pero, y lo mismo que Dios, y se cumple lo que Dios dice, que el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces nosotros queremos ser siervos de alguien más, del que nos prestó, o si prestamos para tener siervos. No es como mucha gente piensa, que Dios me puso en esa situación. No, Dios dejó escrito en la Biblia que no pidamos prestados, porque el que pide prestado, dice que el que pide prestado es siervo del que presta. No debáis a nadie, que no le debamos a nadie. Bueno, yo entiendo que no debemos de pedir a nadie. Estoy hablando de, bueno, yo pienso que es dinero y hasta cierto punto, no sé, las deudas, yo estoy hablando, pienso que es de las deudas materiales. Y entonces, como les digo, Estados Unidos y cada país y nación es contado y valorado por los bienes materiales que tiene. A veces también por los valores, pero la más del tiempo es por lo que tiene. Estados Unidos se está endeudando y va para abajo porque está desobedeciendo el mandato de Dios, que no deba a nadie.
Y así van los países. Por eso subió mucho Estados Unidos, porque prestaba y ayudaba al prójimo, daba de comer al hambriento, ayudaba a muchas naciones, pero ahora se está hundiendo por la desobediencia a Dios. Ese mandamiento en el cual nosotros nos podemos hundir, y muchos cristianos se hunden y están todavía hundidos y estresados, consecuencia de su pecado, ¿no? Eso, el diablo nomás se lo puso enfrente y el cristiano lo agarró. Agarró el mandamiento del diablo, pedí prestado, y sí goza uno un ratito con lo que pide prestado, pero al rato la consecuencia, ya está hundido ahí en la deuda, que no encuentra cómo pagar, y que no hay trabajo, y se está yendo todo el cheque ahí en pagar la deuda, y ahora los intereses, la de una casa bien carísima, que no haya cómo salir. Y bueno, tenemos que multiplicar lo que Dios, lo que Dios lo que Dios nos dio, no endeudarnos más. Según la Biblia dice que no debamos nada a nadie. Y ustedes quieren dejar comentarios, pero hay una parábola, hay parábolas similares. Hay otra en Lucas 19:11. Probablemente sería prudente estudiar las parábolas de los talentos, Mateo 25, a considerar. También una parábola similar, Lucas 19:11. Son varias parábolas, la de los talentos, la de las minas. Hay varias. Mateo 25, en los evangelios, son fáciles de ver, donde Dios nos va a exigir nos va a hablar como al siervo malo y negligente, que guardó lo que el Señor le dio. Lo enterró el talento, o sea, el dinero lo enterró. Dijo: siervo malo y negligente, le dijo el Señor, ¿sabías que siembro que cosecho donde no sembré? Y recojo lo que no esparcí. Entonces, deberías de haber dado todo los talentos que te encargué a los banqueros, así cuando yo viniera recibiría los intereses. Y nosotros, ¿qué intereses les vamos a dar al Señor si nomás nos estamos endeudados en vez de multiplicarlos? Y en esta ocasión el hombre va en la parábola esa dice, en una parábola dice, el hombre va a regresar. Cuando regrese nos va a pedir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? El dinero que yo te di fuerzas para que ganar dinero. ¿Qué hiciste con ese dinero? Ay, no, pues, ¿y qué le podemos decir? Ay, pues se lo di a los evangelistas porque me manipularon y me lo sacaron. Y los pobres, te va a decir el Señor, y los pobres, si no te dije que dieras de comer al que tiene hambre, que tuve hambre y me diste de comer, ¿qué hiciste? No, pues me manipuló, le podemos decir, no, me manipuló el evangelista de la prosperidad. Y pues le di el dinero y se compró aviones y todo, pero yo no sabía. No sabía. Si el Señor Jesús nos dijo dónde gastar el dinero, en dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, alojar a nuestros hermanos que de veras lo necesitan, no a esos lobos rapaces que quieren hoteles de 5 estrellas y que comida de la más mejor. No, Señor, a hermanos de nuestra iglesia, de la iglesia donde estamos, de ahí donde nos congregamos, hay que buscar a los pobres. Usted quiere invertir con Dios y busque a los pobres, a la gente pobre, a la gente necesitada. Tiene un aire acondicionado, busque a alguien algún hermano que está sufriendo tanta calor. Mayormente si son los países como Argentina, que hace unos calorones tremendos. Usted tiene un aire acondicionado por ahí, busque a una persona que no se lo puede pagar. No se lo pueda pagar, pero si está pobre, órale. Yo a unos hermanos se los fío porque sé que ellos pueden pagarlo.
Yo también lo que hago es que no quiero que se endeuden con los bancos, pero, pero bueno, tratando de ayudar a los hermanos que están, y para que ellos, a veces yo les digo así, aunque no se los cobre ya más, aunque no me lo paguen, pero yo se les digo así porque ellos se tienen que mover, si no, no se mueven, si no, no van a buscar trabajo. Ya miro que se mueven a buscar trabajo y todo, ya yo les puedo decir, no, pues está bien, así quédelo, pero si más estoy viendo que ellos están invirtiendo en la obra de Dios. Pero Dios nos dijo dónde invertir. Nuestros negocios no son de este mundo. Los invertimos en este mundo porque aquí Dios nos da dinero, trabajo, dinero material para ayudar, para dar de comer al hambriento. Yo en vez de darle a esas organizaciones que ni conozco, ni sabe Dios quién serán, yo busco donar o dar para agencias locales donde yo miro que se está ayudando al pobre. O total no les doy dinero porque la raíz de todos los males es el dinero, que se quedan con el dinero los encargados de allá de las misiones o de los lugares esos. Yo por lo regular trato de comprar cosas para darle a la gente. Bueno, eso es lo que hago yo y para asegurarle el bien. Bueno, ¿por qué que dijimos que estamos pobres? Muchas de las veces porque no hacemos negocio, no negociamos con los bienes materiales, no multiplicamos los talentos que Dios nos dio y en la iglesia, pues el mismo talento y no sale de ese talento el hermanito. Nada más sabe cantar y no sale de otra. No, tenemos que orar y pedir. El Señor dijo pedir y se os dará. Hay que pedirle al Señor que nos dé más talentos. Pero claro, van a ser para usarlos en la obra de Dios, no para una supuesta, entre comillas, que dicen hermana, que se llama Yuri. Los talentos que los usa allá con los paganos a cantar música pagana. No, eso no. Hay que usar todos los talentos para la honra y gloria de Dios y como Dios manda. No para esos lobos rapaces que nomás quieren andar en jet privados. Es lobos rapaces que ese es un desperdiciadero de dinero. Aseguramos el bien dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, al que de veras lo necesita, pagando los biles de la iglesia. Hay buenos pastores de hombres de Dios que no encuentran cómo pagar los biles. ¿Por qué? Porque los cristianos se endeudaron con televisiones caras, se endeudaron con celulares caros y no dan ofrenda a la iglesia para pagar los biles, no alcanza para pagar los biles. Si estamos en esa condición, no somos ovejas enfermas, medias podridas del alma. No, una oveja que no está podrida del alma dice, no, voy a guardar un poquito, no me voy a endeudar tanto porque hay que pagar los biles de la iglesia, hay que dar la ofrenda para que salga, para poner ahí acondicionado, se hace un calorón en los cultos. No me voy a sacar el carro del año, mejor me ando con este carrito que camina bien, aunque no compre carro del año. Si camina bien el carrito, ¿para qué me compro carro del año? Y menos los del año, por lo regular, si allí peca uno, se echa una deuda que no encuentra después cómo salir y ni para el diezmo queda. Bueno, el diezmo es algo muy aparte, que era para los judíos de dar el diezmo, pero si la persona quiere dar de todo su corazón el diezmo, o más de diezmo, como en el libro de los Hechos, está bien. Pero bueno, esa es otra historia. Pero estamos pobres más del tiempo, lo que yo he visto, porque no multiplicamos lo que Dios nos dio. Ay, que Dios me dé. Dios nos dio para multiplicarlo nosotros. Él nos da las fuerzas. Ahora nos toca a nosotros usar las fuerzas, nuestros talentos para hacer negocio. Y no al estilo pagano, al estilo cristiano. Yo conocí un pastor que él dice que él daba más, él tenía una compañía de construcción de casas, pero él ayudaba a los misioneros, él daba ofrendas, siempre estaba dando y Dios lo hacía crecer en su negocio. Empezaba a construir casas de metal y hasta ahorita es un pastor de una iglesia, pero Dios lo bendició mucho. Yo
pues bueno, en mi punto de vista, él tiene muchos tesoros en el cielo, pero aún materialmente también Dios le multiplicó muchas cosas que tiene. Él tiene propiedades todas, pero él hasta la fecha sigue dando comida para el hambriento, para gente de bajos ingresos. Y eso deberíamos de hacer. Y, y ayudar, si somos dueños de nuestra casa, ayudarle al otro hermano para que no se endeude, que compre su casa sin endeudarse. Si yo tuviera una casa, dos casas, yo le fiaría a uno que me la pagara en paguitos, a uno para que no se endeude con el banco, a un hermano por ahí, y no se la regalaría porque después al rato que ni va a buscar trabajo porque acabo ya me regalaron la casa o que la venda y que le mande el dinero a los falsos profetas esos, no. Y a esos manipuladores que dicen que haga pacto con Dios y que dé dinero, los pactos, con el pacto nada más se hace con Dios, y Dios hace los pactos, no nosotros con Él. Entonces, ¿por qué estamos pobres? Especialmente en este país que es Estados Unidos. Aquí hay mucho trabajo, si no está uno en un estado, yo antes me iba a seguir los trabajos de estado en estado, pero yo no me iba a quedar en un estado ahí nomás porque, bueno, si Dios me dice que me quede en esa iglesia y en ese estado, Dios va a proveer de alguna manera, pero siempre hay algo que hacer, siempre hay trabajo aunque sea barato, aguante uno trabajando barato, mientras Dios arregla las cosas o nos manda para otro lugar o algo va a ser Dios, el propósito de Dios, o para la prueba, pero yo seguía los trabajos antes, porque a mí me gusta trabajar y no me gusta depender del gobierno, cuando tengo que depender, cuando ya me queda del gobierno, pues ni modo, pero yo no me quedo. Si no estoy enfermo, yo no me gusta quedarme sentado allí, siempre me gusta hacer algo, moverme por ahí. Entonces, estamos pobres muchos porque, como les dije antes, porque no multiplicamos lo que Dios nos dio. Y Dios va a venir en cualquier rato a pedirnos cuántas almas ganaste. ¿Cuántas veces predicaste en internet? Y el internet va en todo el mundo, predicar a todo el mundo. ¿Cuántas veces oraste en secreto por tus enemigos, a pedir la intercesión por los enemigos? Bueno, yo sé lo mío, ustedes deben de saber, pero Dios nos va a pedir cuentas. No sabemos cuándo nuestro Señor va a venir y nos va a pedir cuentas como se murió el Lázaro, el mendigo en la parábola de Lázaro y el rico. Pero yo he visto muchos así en las iglesias como el ricos, pero su vida es un espiritual, desde lejos se refleja que está muerto espiritualmente. Dios le concede arrepentirse antes de morirse, porque si no le va a pasar como al otro, como el rico de Lázaro, y a nosotros nos conceda estar ricos como Lázaro cuando nos muéramos, porque al parecer Lázaro se murió en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, hermanos, si tienen preguntas, y díganme, pero yo creo que es el pecado ese de la desobediencia yo creo que casi todos la hemos tenido, esa de pedir prestado y endeudarnos. Sí, hubo tiempo que yo me endeudé y pues estuve pagando las consecuencias y Dios nos aconseja, como les digo en el mismo Proverbios 6 y 9, preparar en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo perezoso estarás? Nos pregunta, ¿hasta cuándo perezoso estarás acostado? Podemos estar acostados espirituales, acostados, pero está hablando de gente sana, no de enferma.
¿Cuánto te levantarás de tu sueño? El sueño espiritual. ¿Cuándo no vamos a levantar ese sueño espiritual? Como ese pastor que les digo que está dormido espiritualmente, que se la pasaba trabaje tiempos extras allá en, en el trabajo. Ese era un dormido espiritual. Y la iglesia y los cultos, pues allá los hermanos, los vivitos espirituales están allá en el culto y tratando de agradar a Dios. Y el pastor dormido espiritualmente, trabaje allá, muerto espiritualmente, trabaje en el materialismo allá. Ese es un sueño, es una persona dormida. Ahora, del sueño material, puede es el cristiano que está bueno y sano, que tiene pereza. Tenemos que buscar soluciones para quitar esa pereza, porque la Biblia, yo he leído en la Biblia que dice que vuestra necesidad vendrá como caminante, de repente. ¿Por qué? Porque sembramos pereza, vamos a cosechar pereza. Allí cabe, ahí cabe la parábola, o la parábola de, ¿cómo le dijera? Pues del siervo, la parábola del siervo negligente, que fue y escondió el talento por no ponerlo, porque tuvo miedo, tuvo diferentes cosas, tuvo miedo, no lo quiso multiplicar, no quiso multiplicar, porque tenía miedo. A veces, a veces pensamos, no, mejor ya con lo que Dios me dio, ya le entrego lo mismo que Él me dio. Pero no va a ser así, Dios nos va a exigir, y nos va a preguntar, ¿qué has hecho del talento que te di? De las fuerzas que te di para ganar dinero material allá. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Los multiplicaste? No, Señor, nomás me diste esto, podemos decir, nomás me diste un talento. Y el Señor nos va a decir, claro, no te dije pedir y se os dará. Si tú me hubieras pedido, yo te hubiera dado material como espiritual, te había dado más talentos, te había dado de evangelista, de pastor, de todo, porque yo te dije pedir y se os dará. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Entonces, buscaste. No, pues podemos decir, y si somos sinceros, le decimos, no, pues tuve pereza y me acosté y me dormí. Espiritualmente me dormí materialmente. Ahí entramos en la pereza espiritual. Es cuando nos moremos y ahí nos vamos al materialismo, trabaje, verdad, y no vamos, y ya, nos perdimos todos los cultos. Pero un buen cheque material que desaparece después. No, hermanos, despiertitos espiritualmente, vamos a buscar, aunque no trajen, no ganemos un buen cheque, esforzarnos, nos podemos esforzar si estamos buenos y sanos, que a buscar la manera de irnos a la iglesia, a adorar a Dios, a la iglesia donde nos congregamos, nos podemos congregar en una casa, o allí en la casa con la esposa, a adorar a Dios, a ver películas cristianas, pero bien espirituales, predicaciones y Ávila, si es el caso que no podemos congregarnos en la iglesia o en algún lugar, o predicar el evangelio en internet. Yo me la paso, muchas veces que no puedo ir a la iglesia, me la paso compartiendo escrituras a la Biblia, como ahorita que estoy haciendo este video, que lo van a ver en todo el mundo. Bueno, los que lo miren, pero se puede ver en todo el mundo. Y el evangelio es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero la cosa, bueno, el cristianismo de hoy en día, y que estamos dormidos espirituales, nos vamos durmiendo, vamos a buscar el materialismo primero, y allá los cultos y las iglesias solas. Oye, ve, tenemos que buscar trabajos que se ajusten para que no nos duermamos espiritualmente. Porque empezamos a hacer lo contrario en las iglesias solas, que buscamos primero las cosas materiales,
y no las espirituales. Entonces ese es el negocio de Dios. En el negocio de Dios hay que buscar primero las cosas materiales, aunque no tengan muchas cosas materiales. Y si por alguna razón tenemos cosas materiales, pues como compartirlas y encargarnos de nuestra iglesia, pagar los biles de nuestra iglesia. Si ahorita como hay tanto ladrón que los pastores se llevan el dinero, los secretarios, todo, si ese es el caso en su lugar, ustedes pueden ir a pagar la cuenta de la luz allá a la ciudad o a la compañía. Eso se puede hacer, a cualquiera le aceptan el dinero, nomás le dan la dirección del lugar y miran la cuenta y le dicen, aquí está, yo quiero pagar el bill o tanta parte de la cuenta de la luz de la iglesia. O a un hermano no le quiere dar el dinero. Yo por lo regular me gusta comprarle las cosas mejor, porque más si no lo conozco, porque muchos se gastan, se van y se hacen pasar por hermanos, y si les doy dinero se van y se lo compran, se compran bebidas alcohólicas u otra cosa. Pero tenemos que invertir en nuestro negocio y Dios nos va a pagar muchos intereses. A veces nos paga aquí en la tierra con salud. Bueno, más del tiempo nos da por misericordia, no nos paga. Las desobediencias que hacemos no nos paga, nos retiene Él el castigo de la desobediencia, como cuando nos endeudamos. ¿Ves? Pero la consecuencia y el estrés no nos va a perdonar de tanta deuda y que no haya cómo pagarla, y que mis hijos se van a quedar sin comer porque debo tanto. Y bueno, pues nada más es la consecuencia del pecado. No es ni que el diablo lo tiene pobre. Uno se aferró al diablo y a la desobediencia delante de Dios. Pero sí, yo he visto mucho eso, que estamos pobres materialmente o espiritualmente, una de las dos, por la desobedecer a Dios. Y no, Dios nos dice en Proverbios que seamos como las hormigas. ¿Cómo son las hormigas? A las hormigas nadie las manda. Como ahora que la esposa nos tiene que mandar a hacer algo, que si no lo hacemos, o el esposo a la esposa. No, que nosotros solos debemos de saber que tenemos que hacer ciertas cosas y esforzarnos. Estoy hablando de personas sanas. Los enfermos también nos tenemos que informar. Los enfermos físicamente, esforzar por mejorar todo y mejorar todo, ahí saliendo de esas situaciones, pidiéndole por supuesto la ayuda a Dios. Pero los que no están enfermos físicamente, pues más responsabilidad todavía. Pero tenemos que salir de esos pecados y menos consecuencias vamos a tener, porque lo que sembramos, eso cosechamos. Nos enaltecemos, pues caemos, porque la Biblia habla de que el que se enaltece es humillado, y si estamos humillados, es lo más posible es que porque nos enaltecimos, nos creímos, ay, la gran cosa acá, que yo soy el más sabio, o que yo las puedo todas. No tenemos, ni siquiera hemos multiplicado los talentos para darle a Dios. Decirle, Señor, mira, pues yo te pedí talentos y te pedí, mira, tengo muchos talentos, te los multipliqué. Tengo muchas cosas materiales, tenía, y yo te presté a ti y le di al pobre y pagué los biles de la iglesia, pero no ahorita, allá cuando estemos con Él. Entonces, Él nos va a dar nuestra recompensa. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor en Apocalipsis. Entonces, el rico materialista abrió sus ojos en la parábola, lo dice, en el infierno. Materialista, hacía banquetes, me lo imagino haciendo sus cruceritos, como muchos negociantes de ahora que hacen sus cruceritos, pero no para evangelizar, sino para su beneficio propio. No lo hace sino compró tantas iglesias y las regaló para que se predicaran a los pobres, hizo casas para alojar a los pobres, misiones donde se les da de comer al hambriento y a los huérfanos. A veces
Por eso se alaba más a un homosexual que hacía muchas buenas obras, que tenía, él alimentaba con el dinero mal habido, ese de cantándole al diablo, al mundo, a la piedra, a la roca, sacaba de sus discos, mantenía huérfanos. Esa es una buena obra. La salvación no viene para que nadie se gloríe, pero ese hacía más cosas buenas que ni muchos que se dicen cristianos. O, bueno, yo creo que no, yo creo que más que yo, porque yo sí he hecho cosas así, pero no buenas, pero no tanto así, pero bueno, la cosa es que el buen samaritano también hizo algo, no siendo salvo, nada, hizo más que ni el pueblo de Dios, que era el judío. Entonces a veces se mira que hace más obras buenas, más cosas buenas la gente que no es de Dios y reaccionan de una manera más mejor que ni los cristianos de hoy en día, que puro overtime para trabajando tiempo extra para, aunque pues a los que no han entrado por la puerta que es Cristo, pues las buenas obras no les van a ayudar de nada, porque la Biblia dice que la salvación no viene por obras para que nadie se gloríe, pero sí da vergüenza de, de que muchos que no han aceptado por la puerta que es Cristo, paguen los biles de la iglesia, o con su dinero injusto, que ayuden al hambriento más que en las iglesias cristianas, que la iglesia católica, ya la iglesia católica tiene un fondo allá para pagar, dice que se llama Caridades Católicas, y la iglesia católica no tiene la sana doctrina, pero aunque no tenga la sana doctrina ni han entrado por la puerta, reflejan mucha ayuda al prójimo. Y cuando los que tenemos el verdadero evangelio deberíamos de reflejar eso. Pero bueno, tenemos que velar y orar porque no sabemos el día que nuestro Señor va a venir y nos va a pedir cuentas de eso que nos dio. Y voy a repetir el proverbio del cual habla: a Jehová presta el que da al pobre, y el que bien ha hecho, Jehová se lo volverá a pagar. Eso no hacen los materialistas, vuelvo a repetir, los de aquí de la tierra. Pero los cristianos que estamos en este negocio, sí lo hacemos. Digo, los verdaderos cristianos, los buenos cristianos, los verdaderos pastores, los que andan bien en santidad. Y los voy a dejar, yo creo que ya me pasé mucho tiempo, antes ya estuve hablando mucho de esto, pero como les digo, la mala administración es la que nos tiene pobres materialmente y espiritualmente. No administramos bien nuestros talentos, como esa Yuri, que el talento espiritual, el talento que Dios le dio de cantar y todo eso, se va y canta al perro, al gato, anda allá con entre la inmundicia. Así no. Bueno, Dios les bendiga y que pasen muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rodríguez, mi esposa es Adriana Varela. Los saludos del hermoso estado de Iowa. Y hasta la próxima vez que esté en vivo o en video. Los invito a que vean los videos que estoy transmitiendo, que estoy compartiendo, el hermano Gigi Ávila y de otros hermanos muy espirituales. Y que pasen muy buenas tardes y que Dios los cuide mucho. Y recuerden que Dios dijo: no debáis a nadie. Y
Y si le debemos a alguien, pues ya sabemos lo que va a venir, la consecuencia, la depresión, que no vamos a saber cómo pagar, o nos vamos a endeudar, porque el que pide prestado es siervo al que presta, según el libro de los Proverbios. ¿Quieres ser siervo de Dios o quieres ser siervo de lo que pediste prestado, de los banqueros?